Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia. El cambio de paradigma en la ciberseguridad. De un enfoque basado en controles a una mentalidad resiliente. Presento a la ponente. Yosmarlis Espinosa Chirinos es una profesional con más de 12 años de experiencia en tecnologías de la información, auditoría y consultoría. Se ha especializado en gestión de riesgos y seguridad de la información. Es máster en gerencia de proyectos y diplomada en gerencia de la seguridad de la información. Cuenta además con amplios conocimientos de los marcos de trabajo y estándares de la industria, como NIST CSF, OWASP, ISO 27001, ISO 31000 y CIS, entre otros. Bienvenidos. Hola, bienvenidos y gracias por asistir a esta charla donde abordaremos la necesidad de cambio de paradigma en la ciberseguridad, donde el enfoque tradicional en controles ya no es suficiente y se hace necesario un cambio de paradigma hacia la ciberresiliencia. Ahora, ¿por qué hace falta este cambio? Bueno, hoy nos encontramos inmersos en una revolución tecnológica sin precedentes, en la que tecnologías como la inteligencia artificial avanzan de forma exponencial e influyen cada vez más en nuestra vida diaria. Sin embargo, con esta evolución y con esta dependencia en sistemas digitales surge una realidad ineludible, y es que cada nueva tecnología y cada conexión representa un potencial vector de ataque. Es por ello que cada vez que avanzamos a un futuro más conectado, la pregunta ya no es si seremos víctimas de un ciberataque, sino cuándo y qué tan preparados estamos para afrontarlos. Y es aquí donde la ciberresiliencia entra en juego. Si bien la ciberseguridad se centra en la prevención como tal y protección contra amenazas, la ciberresiliencia va más allá. Se trata de cómo las organizaciones y las personas se adaptan y responden ante inevitables eventos o incidentes de seguridad, de cómo recuperan su normalidad y de cómo se adaptan y avanzan hacia una nueva forma de operar después de ese incidente. Es decir, la ciberresiliencia nos prepara para afrontar los distintos desafíos o los distintos eventos, adaptarnos y seguir adelante. Ahora, para alcanzar la ciberresiliencia necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos ver una nueva forma de cómo abordar la ciberseguridad. Si bien tradicionalmente el enfoque ha estado centrado en una serie de controles y barreras como firewalls, antivirus, políticas de acceso, que si bien son esenciales y son claves para la seguridad, este tipo de controles son estáticos por naturaleza. Se basan en la premisa de que es necesario crear barreras, de que es necesario construir un muro más alto que mantenga a raya a los atacantes. Sin embargo, los atacantes se adaptan a las nuevas tecnologías y avanzan cada vez más rápido con respecto a estos controles o con respecto a estas medidas que son estáticas por naturaleza. Y las amenazas son cada vez más dinámicas, son cada vez más inteligentes artificialmente, pero al final se buscan continuamente nuevas formas o nuevos puntos de vulnerabilidad para atacar. Por tanto, en este contexto, basarse únicamente en un enfoque de controles ya no es suficiente. Es aquí donde la mentalidad resiliente nos ayuda o nos aporta para poder enfrentarnos a estos nuevos desafíos. ¿Qué implica la mentalidad resiliente? Bueno, la mentalidad resiliente implica preparación, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Acepta que eventualmente habrá fallas y brechas de seguridad, pero se centra en cómo una organización puede reaccionar y recuperarse rápidamente de estos incidentes. Este cambio de mentalidad
no es opcional, sino fundamental para navegar en este complejo momento tecnológico o en esta era donde el paisaje de amenazas es cada vez más sofisticado y dinámico. La ciberresiliencia nos insta a pensar no solo en términos de prevención, sino también de adaptación y recuperación. Aquí nos desafía a incorporar la anticipación de amenazas, por ejemplo, la planificación estratégica y la respuesta ágil en nuestra estrategia de ciberseguridad. Y en este caso nos permite o nos lleva a adaptar una mentalidad en donde se piensa o se debe aceptar que la seguridad como tal no es un estado a alcanzar, sino es un proceso continuo que requiere de vigilancia, de adaptabilidad y de evolución continua. Ahora, ¿cómo implementamos una estrategia de ciberresiliencia? La implementación de una estrategia ciberresiliente requiere de una visión global y la participación de todas las partes interesadas dentro de la organización, ya que esto no es solo una responsabilidad de ciberseguridad o del departamento de TI o de un área en específico. Esto es una responsabilidad de las distintas partes o áreas involucradas o interesadas en este proceso. Ahora, con una estrategia de ciberresiliencia bien implementada, la organización no solo estará mejor preparada para responder a un ciberataque o a un evento de ciberseguridad, sino que también podrá trabajar de forma más eficaz y con mayor confianza. Es por ello que la implementación de una estrategia ciberresiliente, para que sea eficaz, requiere de una estructura y de una forma o un marco de trabajo para poder ser implementada de forma correcta. Y es aquí donde los pilares de la ciberresiliencia entran en juego: anticipar, resistir, recuperar y adaptar. La capacidad de anticipar amenazas es el primer pilar en una estrategia ciberresiliente. Esto implica estar siempre un paso más adelante de los ciberatacantes o de los actores maliciosos que quieran afectar a nuestra organización. Se trata de comprender la variedad de amenazas que pueden afectar a la organización y de entender cuál es nuestra postura de riesgo. Dentro de este pilar se incluye el modelado de amenazas, la comprensión de la postura de riesgo y la inteligencia de amenazas. Estos son fundamentales para poder identificar las mayores vulnerabilidades en la red de la empresa y de este modo poder pensar, avanzar y trabajar de forma proactiva. El segundo pilar, resistir, se trata de limitar el impacto de un ataque. No todos los ataques pueden ser anticipados, pero sí resistidos de forma eficiente, y es aquí donde este pilar entra en juego. Esto requiere acción no solo de parte de ciberseguridad, sino también de los líderes de TI y de los líderes de negocio. Adoptar un enfoque de defensa en capas, por ejemplo, tener una estrategia para contener un ataque una vez que sea detectado y capacitar continuamente al personal son elementos claves en este pilar. Un tercer pilar es el pilar recuperar. Si bien existen situaciones en donde no podríamos o no va a ser posible gestionar o contener un ataque, acá el pilar de recuperar es fundamental, porque este nos permite o nos da la capacidad de redirigir de manera ágil los elementos críticos de la organización hacia un entorno alternativo capaz de mantener la continuidad operativa. En este pilar se destacan los planes de continuidad, los planes de respuesta ante incidentes, por ejemplo, la implementación de copias de seguridad o los backups y la realización de pruebas regulares para garantizar la recuperación tanto de los procesos de las operaciones como de los datos.
Finalmente, el pilar adaptar se centra en el aprendizaje continuo y la evolución continua. Un buen programa ciberresiliente no termina después de gestionar un ciberataque. Siempre se mira hacia atrás, por ejemplo, para saber qué tan preparado estuvo la organización en esa respuesta o ante ese ataque. Y en este caso, al hacerlo, los líderes de la organización que puedan hacer ajustes en las distintas funcionalidades podrán hacer los cambios necesarios, así como a nivel de negocio, como a nivel de infraestructura, como a nivel de ciberseguridad, para poder evolucionar, adaptarse y estar mejor preparados para un próximo ataque. Ahora bien, ¿cuál es el papel que juega la estrategia de ciberresiliencia dentro de la ciberseguridad? Bueno, el enfoque estratégico para mejorar la respuesta y la recuperación frente a ciberataques es clave. Es por ello que debemos considerar la ciberresiliencia no como una iniciativa aislada, ni una tarea que puede ser únicamente de áreas como ciberseguridad o TI, sino como un desafío de la organización, en donde se puedan considerar, por ejemplo, los distintos aspectos que nos ayuden a una implementación segura. Por ejemplo, definir una estrategia integral en donde se aborden todas las facetas de la ciberresiliencia o todos los pilares como la anticipación, la resistencia, recuperación y adaptabilidad o adaptación, se pueda realizar desde una mirada global dentro de la organización, con un análisis de riesgo exhaustivo, con una identificación de los distintos activos críticos y una clasificación de estos, y del desarrollo de un plan de acción que nos permita detallar las medidas preventivas de detección, pero también de respuesta y recuperación. Otro aspecto clave para implementar una estrategia como tal ciberresiliente es el involucramiento de todas las partes interesadas. En este caso es importante que en la estrategia se involucre a todos los interesados de la organización, desde la alta gerencia o alta dirección hasta los empleados de base. Aquí la ciberresiliencia no es una responsabilidad de un solo equipo, es una responsabilidad de todos. Por tanto, es necesario que se involucren a todas las partes interesadas. Finalmente, también tendríamos que considerar un enfoque proactivo y una evaluación y actualización constante. El enfoque estratégico dentro de la ciberresiliencia también implica ser proactivo en lugar de ser reactivo. Por tanto, un enfoque proactivo es clave acá. Esto implica monitorear activamente el entorno de igual espacio cibernético en busca de nuevas amenazas, realizar pruebas de penetración, simulacros de ataques y actualizar los planes de respuesta y recuperación constantemente de acuerdo a los resultados que se obtengan de estas distintas pruebas. También es necesario realizar una evaluación y actualización constante. Una estrategia efectiva de ciberresiliencia requiere una evaluación constante, una revisión de la estrategia en sí, para asegurarse de que sigue siendo relevante y efectiva ante las nuevas amenazas. Finalmente, tenemos el programa como tal o lo que implica la implementación de un programa ciberresiliente. La ciberresiliencia o un programa de ciberseguridad resiliente requiere una combinación de tecnologías, procesos y cultura organizacional. Acá se necesita la revisión y ajuste constante de los procesos y tecnologías, por ejemplo, en donde es clave la definición de los activos críticos y la actualización de los distintos listados e inventarios que puedan existir. También para que este programa de ciberseguridad resiliente sea efectivo se requiere la actualización continua, tanto a nivel tecnológico como de los distintos procesos o planes existentes. La formación y concientización del personal es clave.
Ya todos hemos escuchado en algún minuto que el eslabón más débil de la cadena termina siendo las personas. Entonces, poder capacitarlos para que puedan responder efectivamente ante ataques como el phishing, por ejemplo, es clave para la implementación de nuestro programa de ciberseguridad resiliente. Los planes de respuesta ante incidentes son claves, por ejemplo, también como lo habíamos comentado en este pilar de resistir, en donde ellos van a jugar, estos planes juegan un papel clave dentro de nuestro programa. Pero sin testeos o simulaciones, estos planes al final de cuentas solo quedan en papel. Por tanto, es importante realizar las distintas simulaciones en los distintos escenarios que puedan afectar nuestra organización y testear o probar todos nuestros planes o todo este programa o este trabajo que hemos estado realizando para garantizar que efectivamente cumple y se adapta a la realidad que tiene la organización en ese minuto. Otro aspecto clave en nuestro programa o la adopción de este programa ciberresiliente es la participación del liderazgo. Si no tenemos participación del liderazgo, los planes o las acciones o las iniciativas generalmente no influyen más allá de nuestra área o de nuestra capacidad. En este caso, tener el liderazgo que sea sponsor de estas iniciativas y pueda involucrar a toda la organización es clave. Y como punto final tenemos la monitorización continua. Si podemos establecer herramientas que nos permitan la monitorización en tiempo real, que nos permita siempre anticiparnos a las distintas amenazas o los nuevos vectores de ataque, vamos a estar siempre un paso adelante de los ciberatacantes y podríamos estar siempre atentos a lo que podría ocurrir y de esta forma poder contener de forma efectiva la materialización de un ataque. Considerando todo esto, podríamos decir que no podemos evitar todos los ataques, pero podemos prepararnos para minimizar su impacto y adaptarnos a las nuevas amenazas. Esto es el paradigma o el foco central de la ciberresiliencia. Anticiparnos, resistir, recuperar y adaptarnos es clave en esta nueva era donde las tecnologías avanzan de manera exponencial y nuestro enfoque en controles y estáticos ya no es suficiente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos como ponentes en esta edición de Cybersecure Nation. Tenemos algunas preguntas para ti, Josmarlis. La primera que tenemos es, ¿cómo podemos asegurarnos de que toda nuestra organización, desde la alta dirección hasta los empleados de base, comprendan y adopten esta mentalidad de ciberresiliente? Bueno, muchas gracias. En este caso, lo más importante es concientizar, o sea, promover un cambio cultural y tener muy claro que la concientización no es un curso de un día, de un año, no, es un proceso constante. Es repetir, volver a hablar sobre el tema e involucrar a todos. En este caso, si bien no es lo mismo hablar a un alto directivo que a algún empleado que se encuentre en planta, es justamente tomar cada uno de estos roles y empezar a adaptar nuestra charla, programa, curso, concientización que nos permita promover la ciberresiliencia dentro de la empresa. Muchas gracias, Josmarlis. La siguiente pregunta que tenemos es, dada la rápida evolución de las amenazas cibernéticas, ¿con qué frecuencia se recomienda que se debería revisar y actualizar nuestra estrategia de ciberresiliencia? Bueno, en este caso, pues, todas las estrategias, lo mínimo que deberías considerar para una actualización es considerarlo de forma anual. Anualmente deberías estar revisando tus estrategias. Pero siempre es bueno estar atento a los cambios. Si tienes un cambio a nivel de negocio, un cambio a nivel de tecnología, un cambio estructural o cambios importantes incluso afuera, regulaciones, mercado, demás, siempre es bueno estar atentos a esos cambios e incluso cómo se mueven las amenazas que cada vez están más avanzadas para ir justamente modificando y actualizando la estrategia.
Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es que, considerando la importancia de las simulaciones de ataques, ¿podrías dar un ejemplo de cómo una organización podría llevar a cabo una simulación de este tipo y qué beneficios concretos podría tener? Ok. Bueno, en estos casos, bueno, una de las más populares actualmente son estas simulaciones tabletop, son simulaciones que se hacen en mesa para los distintos involucrados. Siempre es bueno involucrar a alta gerencia, hacer una combinación de audiencias, la gerencia con el equipo técnico, equipo TI. Y también una de las más importantes también es ejercicios de red team. Preparar de forma a tu equipo técnico, a tu equipo de respuesta, para que puedan responder de forma adecuada cuando se materialice algún tipo de ataque. Entonces, la combinación de estos más hacer pruebas de penetración y tomar lecciones aprendidas de eso pueden ayudarte a mejorar tu estrategia y a mejorar tus controles a nivel de ciberresiliencia. De acuerdo, muchas gracias, Esmalí. Aquí tenemos también en el chat un comentario de Migdalia. Ella dice, hola, buenos días, un saludo desde Panamá. Nos están escuchando desde allá. Muchas gracias, Natalia. Bueno, por el momento, estas son las preguntas que nos han hecho llegar y aún tenemos un poco de tiempo en la ponencia. No sé si nos puedas compartir tus comentarios finales y la conclusión de tu ponencia, por favor. Sí, claro. Aquí igual es muy importante, como decía, que dos aspectos claves en este cambio de paradigma es justamente la concientización y empezar a trabajar con todas las áreas. Siempre se ha dicho que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Entonces, considerando esto, la ciberresiliencia también es responsabilidad de todos. Saber actuar y saber y prepararse para enfrentar lo peor, que en este caso es que nos quedemos sin sistemas, que nos quedemos sin conexiones, es clave para que las personas, el prepararse para esto es clave, para poder tener una respuesta adecuada en ese momento y poder minimizar el impacto que puede producir algún suceso de esto o algún evento de ciberataque. Entonces, mi recomendación final es a su estrategia, denle mucho peso, colóquenle bastante peso a lo que es la concientización, a fin de poder lograr este cambio de paradigma y poder concientizar no solo a la alta gerencia, sino a los distintos empleados para que estén atentos que siempre va a haber la posibilidad de ser atacados, considerando todo el avance que tenemos hoy día a nivel tecnológico. Por tanto, siempre es bueno estar preparados y anticiparse a cualquiera de estos eventos a fin de poder minimizar el impacto en la empresa y poder verse lo menos afectados posible y adaptarse. Y ya después de eso, bueno, además de la concientización, considerar justamente todas estas lecciones aprendidas. Pasaste por un ciberataque, te sucedió, se materializó ese riesgo, ese evento. Bueno, ahora considera qué debo adaptar, cómo debo evolucionar en este aspecto para que no me vuelva a suceder. O si vuelve a suceder, por lo menos no sucederá de la misma manera que pasó ayer. Entonces, ese es mi mensaje final. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, y bueno, ante cualquier consulta está mi LinkedIn a disposición. Pueden enviarme algún mensaje, correo, @josmarlis, y estamos a su disposición. Por el momento es todo lo que tenemos que nos han hecho llegar los asistentes. Y pues nuevamente muchas gracias, Josmarlis, por esta aportación de conocimiento y el tema que traes muy interesante sobre este importante tema de la ciberresiliencia en las organizaciones. Y pues estamos en contacto los que quieran escribirle a Josmarlis para platicar de ese tema, o si ya no alcanzaban a enviar sus preguntas, con mucho gusto nos pueden contactar a nosotros o a Josmarlis directamente. Pues muchas gracias por tu tiempo y tu tema que preparaste con mucho esfuerzo para esta ponencia.